Tenemos una tercia ahorita aquí está. Está Tlatóni Cuauhtémoc, está su servidor y amigo Cuauhtémoc Miranda. ¿Y de quién cree que vamos a hablar? Pues del mismo emperador, del último emperador azteca, Cuauhtémoc Miranda. Enrique, gracias por estar aquí nuevamente y platicar de Cuauhtémoc. Sí, un gusto estar aquí. La pregunta, la trascendencia que tiene Cuauhtémoc, todo el mundo sabe que fue el último emperador, sí, pero ¿cuál es la trascendencia que tú ves de este personaje en la historia? Bueno, que Cuauhtémoc fue el líder de la resistencia tenochca mexica en sus momentos más oscuros. Recordemos que Cuitláhuac muere a los 80 días de haber tomado el cargo del Güey Tlatoani de Tenochtitlan. Muere a finales de noviembre de 1520 y pues ahora sí que por azares del destino, por la situación tan difícil en la que se ven los mexicas, Cuauhtémoc es el elegido para pues resistir frente al sitio de Hernán Cortés, que va de finales de mayo hasta el 13 de agosto de 1521, cuando es Cuauhtémoc capturado por los españoles. ¿Por qué se eligió a Cuauhtémoc? Él tenía entre 18 y 25 años, de acuerdo a las crónicas del siglo XVI, cuando estuvo al frente de la defensa de Tenochtitlan. Y a él lo eligen, ¿por qué? Porque él desciende de un gobernante mexica de Tenochtitlan, Ahuizotl, su padre, y por el otro lado su abuelo, el papá de su mamá, fue el último gobernante independiente de Tlatelolco antes de que fuera asimilado a Tenochtitlan. Recordemos que Tlatelolco estaba en la misma isla de Tenochtitlan. Y los mexicas tenochcas se dieron cuenta que iban a requerir del apoyo de los tlatelolcas frente a las circunstancias que se avecinaban, o sea, frente al sitio que Hernán Cortés iba a comenzar por ahí del 26 de mayo de 1521. Entonces, bueno, él resistió hasta las últimas consecuencias, a pesar que durante el sitio Hernán Cortés en varios momentos le solicitó la paz, dialogar. Sí. Él resistió hasta los últimos momentos, fue capturado el 13 de agosto de 1521, fue torturado, también eso, no es un mito, fue torturado bajo una técnica que se llamó de fuego manso, en la cual a las manos y a los pies se les embarraban de cebo, manteca o aceite, se le acercaba al fuego y finalmente, pues bueno, es ejecutado un 28 de febrero de 1525. Hay algunas versiones que hablan de que se encontraron los restos de Cuauhtémoc. ¿Es cierto o qué sucedió con esa versión? Sucede que en 1949 la maestra Eulalia Guzmán encuentra una osamenta en una iglesia allá en Ixcateopan, Guerrero, pequeña población cerca de Taxco, y ella afirma que son los restos de Cuauhtémoc, lo cual pues fue desmentido por 3 comisiones encabezadas por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una en 1949, una en 1950 y una en 1976, donde también participó Eduardo Matos. La conclusión fue que esta osamenta estaba conformada por huesos de 8 personas y que el cráneo era de una mujer y que son de diferentes etapas históricas. Por lo tanto, se vino abajo este descubrimiento, a pesar de que incluso Diego Rivera fue a la población para conocer la osamenta y conocer seguramente la fisionomía de Cuauhtémoc. Va a ser muy interesante. Este año se cumplen 500 años de su ejecución. Va a ser muy interesante qué va a hacer el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, con Claudia, para dónde se va a conmemorar su aniversario. Sí, en Ixcateopan, en este lugar que ya pues fue evidenciado que no está ahí, no hay relación, donde a Cuauhtémoc lo ejecutan en lo que son en la provincia de Acalán, antigua provincia de Acalán, en Itzamcanac, una ciudad que actualmente es la zona arqueológica del Tigre, en lo que actualmente es el municipio de Candelaria en Campeche. No, o sea, nada que ver con donde se va a celebrar o se va a conmemorar estos 500 años. Posiblemente sea en este lugar, pues bueno, la última palabra la tendrá la presidenta Sheinbaum. Otro lugar donde se pudiera conmemorar, obviamente, sería en Tlatelolco, el bastión de la última resistencia mexica, y en otro lugar, pues obviamente sería en el propio Campeche, donde fue ejecutado en 1525 por órdenes de Hernán Cortés por un cargo de conspiración. Hay algunas versiones también, estamos platicando con Enrique Ortiz, mejor conocido en los bajos mundos, en los mundos de la historia, como Tlatóni Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc tenía características un poco diferentes
al indígena, digamos, medio de aquella época. Un poquito más blanco o menos moreno, un poco más alto, no lo sé. ¿Esas también son versiones correctas o no? No hay ningún tipo de evidencia sobre esto. Reitero, sus huesos no se sabe dónde quedaron. Incluso hay fuentes que comentan que le dieron un entierro cristiano porque estuvo bautizado, pero también puede existir la posibilidad de que haya sido incinerado, como era la costumbre entre la nobleza mexica. ¿Dónde están sus restos o cenizas? Pues muy posiblemente en este lugar, ¿no? En Campeche, cerca de la zona arqueológica del Tigre, en Itzamcanac. Y entonces, ¿la trascendencia de Cuauhtémoc es vital para este momento histórico de México? Bueno, no creo que solamente para este momento. Es uno de los protagonistas de la historia nacional por las circunstancias que él vivió. Es un bastión, es un símbolo de la resistencia indígena frente a lo que fue la incursión europea a partir del siglo XVI. Y, pues sí, un símbolo de resistencia, ¿verdad? Que forma parte ahora, pues, de nuestra historia y de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Ha estado en monedas, propio Paseo de la Reforma, y podemos ver la escultura dedicada a Cuauhtémoc, realizada por Miguel Noreña y finalizada por Jesús Fructuoso Contreras. Entonces, es parte de la identidad de los mexicanos, ¿no? Y también, pues, de este orgullo de estos grupos indígenas que pusieron resistencia frente a esta la presencia hispana, ¿no?, en estas tierras. Y en estos libros que nos presentas, El mundo prehispánico con prisa y La conquista con prisa, ¿qué datos podemos encontrar de este último emperador azteca? Bueno, podemos encontrar precisamente toda la narración en el libro de La conquista para gente con prisa, toda la narración, la crónica de lo que fue el sitio de Tenochtitlan, cuáles fueron las acciones que desempeñó Cuauhtémoc y también, pues bueno, todos estos intentos de Hernán Cortés por conciliar y por tratar de evitar tanto sufrimiento ya al pueblo mexica, que Cuauhtémoc llevó hasta las últimas consecuencias durante este sitio. En el mundo prehispánico para gente con prisa pueden encontrar cómo era la vida cotidiana en Tenochtitlan antes de la llegada de los europeos. Hay una frase muy bonita que encontré en algún momento con Carlo Coscioli que decía que Cuauhtémoc observaba mucho las estrellas. Este momento era cierto, ¿no? Esta mitología puede haber sido o no. Pues contrario a lo que se cree, no. Bueno, a Moctezuma siempre nos lo han retratado como una persona sumamente supersticiosa y tímida. La realidad, y Cuauhtémoc todo lo contrario, ¿no? Cuauhtémoc un hombre aguerrido, valeroso. Y efectivamente que esas son construcciones que se van dando a lo largo de los siglos y también son parte de las construcciones literarias, lo cual no necesariamente refleja un apego real a la historia o a los acontecimientos del pasado. Pero lo que yo te puedo decir es lo siguiente. ¿Qué me dirías si te comento que Moctezuma fue el gobernante prudente que no quiso arriesgar el bienestar de su pueblo, de los mexicas, y por eso trató de mantener la paz con los recién llegados? Y por el otro lado, Cuauhtémoc fue el imprudente o aquella persona necia que decidió resistir hasta las últimas consecuencias, a pesar del sufrimiento de su pueblo que lo eligió a manera de protector. ¿Cuánto ya se está reconociendo y se estaba revalorando? Qué bueno, porque pues, así es la historia. Vas a encontrar datos y datos y datos. Pero nos quedamos con un dato interesante, Sí, Raúl. que según lo que estoy leyendo de información que está en el internet, que fue en Igueras, Honduras, el 28 de febrero de 1525 cuando falleció, pero en Honduras. Sí, no, esta información es imprecisa. ¿Por qué se confunde el lugar donde a Cuauhtémoc lo ejecutan con las Igueras, actualmente territorio que conforma el país de Honduras? Porque a partir de 1524, Hernán Cortés comanda una gran expedición, una gran columna de miles de aliados indígenas y también hispanos. Ahí va Doña Marina, ahí van dos de los primeros franciscanos que llegaron en 1523 a lo que son las Igueras. ¿Por qué? Porque busca castigar a uno de sus lugartenientes cuyo nombre fue Cristóbal de Olid, que se había aliado con su enemigo, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar. Y entonces esta expedición resulta un fracaso y están muy mermados los españoles, están a punto de amotinarse. Y en estas condiciones, cuando llegan a la provincia, a la antigua provincia de Acalán, donde, reitero, es Campeche, el municipio de Candelaria, ahí Hernán Cortés, viendo el riesgo de un motín por parte de los propios españoles,
decide dar un golpe de autoridad. ¿Y quién es el chivo expiatorio? Cuauhtémoc, a quien le hacen un juicio sumario con un cargo de conspiración, de matar a todos los españoles de la expedición. No solamente a él lo cuelgan de una hibuera, de un árbol sagrado de los mayas, sino a su primo Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan o Tacuba. Y finalmente ahí acaban los días de Cuauhtémoc. La realidad es que ni siquiera la expedición llegó a Honduras, porque para ese momento en la ciudad de Naco ya habían decapitado a Cristóbal de Olid. Hay algunas películas que hemos visto aquí en México de producciones, no sé, de los años 70 incluso, o un poquito más para acá, donde aparecen momentos de la historia, recreando este momento importante de la conquista, donde aparece Hernán Cortés caminando o mucho tiempo conviviendo con Cuauhtémoc. ¿Se dio esto o nunca tuvieron un momento así de conversar mucho tiempo, de estar, mucho tiempo juntos? Bueno, a ciencia cierta no sabemos si tuvieron mucho tiempo para poder conversar. De lo que te puedo decir es que dudo que hayan caminado juntos, porque a partir de la tortura que le hicieron al pobre de Cuauhtémoc, él ya no podía caminar por su propia fuerza. Tenían que ayudarlo, tenían que llevarlo en un palanquín o cargarlo. Le calcinaron completamente los pies y posiblemente también las manos. O sea, lo dejaron en terrible condición. Pero lo que sí a lo que te puedes referir, Cuauhtémoc, es al tema de que cuando Cuauhtémoc lo llevan a Cortés el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, por eso San Hipólito es uno de los patronos de la Ciudad de México, Cortés decide no matarlo y nombrarlo gobernador de indios en este mundo en transición. Cuando está colapsando la antigua Tenochtitlan y cuando están haciendo una nueva ciudad, una nueva orbe y un nuevo orden religioso, político y económico que sería la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España. Y les quiero compartir qué fue lo que dijo Cuauhtémoc cuando fue llevado ante Cortés el 13 de agosto de 1521. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, quien fue testigo de este acontecimiento. Fue un momento muy importante para México porque además un personaje de este tamaño, a veces luego no dimensionamos la huella que dejó. Y hay una frase de Octavio Paz que tú me dirás qué tanta trascendencia puede tener, donde dice él que era el único héroe a la altura del arte. ¿Por qué nació esta frase? ¿O por qué la contextualizó así don Octavio Paz? No lo sabría, pero yo lo que entiendo es que cuando muere Cuauhtémoc el hombre, comienza un mito nacional y parte de nuestra historia y de nuestra identidad como mexicanos. Reitero, él es un símbolo de lo que fue la resistencia indígena frente a esta esta occidentalización de lo que sería Iberoamérica, ¿verdad? Que finalmente fueron 3 siglos de virreinato, donde se va forjando una identidad nacional. Pero Cuauhtémoc no queda olvidado por aquellos indígenas que vivieron y trataron de resistir bajo el yugo español. Porque sí, hubo una terrible explotación durante esos 3 siglos de virreinato. Incluso esclavitud, aunque no estaba permitida, ¿no? Pero en la práctica se esclavizaron a millones de indígenas, los cuales eran una fuerza de trabajo importantísima para la corona española. ¿Y qué dato o qué libro o qué texto nos puede recomendar más o menos autorizado o que tú creas que valga la pena leer, además de los tuyos, donde se hable de Cuauhtémoc? Pues bueno, precisamente yo recomendaría las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. También está una magnífica biografía de Juan Miralles de Cortés, ¿no? Y obviamente también mencionaría mi libro, ¿no? La conquista para gente con prisa, donde se hace esta síntesis sobre lo que fue este choque de mundos, ¿no? Entre lo que fue la hegemonía de la Triple Alianza, los mexicas, esta importante civilización americana y la llegada de Hernán Cortés y sus españoles a estas tierras. No, hombre, siempre interesante platicar con un apasionado de la historia, en este caso Enrique Ortiz, mejor conocido como Tlatoani Cuauhtémoc. Reitéranos rapidísimo dónde te podemos leer, dónde te podemos encontrar
y mil gracias por este espacio. No, un gusto. Me pueden encontrar principalmente en mis redes sociales, en X, @Cuauhtémoc_1521 como Tlatuani Cuauhtémoc, y en Instagram y TikTok como Grandeza de México.